Saludos, mi queridísima y siempre bien ponderada gente de Terra. Aquí su rememorador favorito Virgilio de Sirene para darles la bienvenida y comentarles en persona que mis colegas de este canal, Sala de Archivo número 3, tienen mi visto bueno para resubir las grabaciones de mis sesiones de lectura en vivo. Quienes quieran participar en ellas están cordialmente invitados. En la descripción del video encontrarán los enlaces a todas mis plataformas, incluyendo mi Patreon, donde estarán estos mismos capítulos, pero editados/mejorados, por si les interesa el dato. Disfruten del show. 5. Peter Egon Momus, Lectio Divinitatus, Descontento. Peter Egon Momus les hacía un gran honor. Peter Egon Momus condescendía a compartir con ellos sus visiones para la nueva ciudad elevada. Peter Egon Momus, arquitecto designado para la 63ª expedición, desvelaba sus ideas preliminares para la transformación de la ciudad conquistada en un monumento permanente a la gloria y el acatamiento. El problema era que Peter Egon Momus era solo una figura en la lejanía y en buena parte inaudible. En el público allí reunido, en medio del calor polvoriento, Ignaz Cárcasis se removió con impaciencia y alargó el cuello para ver. La concurrencia se había reunido en una plaza de la ciudad al norte del palacio. Era justo pasado el mediodía y el sol se encontraba en su cénit, abrazando las desnudas torres de basalto y los patios de la ciudad. Aunque los muros altos que rodeaban la plaza proporcionaban algo de sombra, el aire seco y sofocante como el de un horno. El aire era seco y sofocante como el de un horno. Soplaba la brisa, pero incluso eso era caliente como el vapor de un tubo de escape y no conseguía otra cosa que remover un polvillo fino en el aire. El polvo del combate, los residuos en forma de partículas de la gran batalla, estaban por todas partes, empañando el luminoso aire como si fuera humo. La garganta de Cárcasis estaba tan árida como el lecho de un río en una sequía, y a su alrededor la gente tosía y estornudaba. La multitud, 500 personas, había sido cuidadosamente investigada. 3/4 partes eran dignatarios locales, grandes del lugar, nobles, comerciantes, miembros del gobierno derrocado, representantes de aquella parte de las clases gobernantes del 63-19 que habían jurado acatamiento al nuevo orden. Los habían convocado mediante invitación para que pudieran participar, aunque fuera superficialmente, en la renovación de su sociedad. El resto eran rememoradores. A muchos de ellos, como Cárcasis, se les había concedido por fin su primer permiso de tránsito a la superficie para que pudieran asistir. Si aquello era lo que había estado esperando, pensaba Cárcasis, se lo podían quedar. Tener que permanecer allí de pie en un horno atestado mientras un pesado insoportable profería ruidos incoherentes allá al fondo. El gentío parecía compartir su estado de ánimo. La gente tenía calor y se mostraba desanimada. El rememorador no veía sonrisas en los rostros de los lugareños invitados, solo duras y fatigadas expresiones de paciencia. La elección entre acatamiento o muerte no convertía el acatamiento en algo más agradable. Los habían derrotado, los habían desposeído de su cultura y de su forma de vida, y se enfrentaban a un futuro determinado por mentes extranjeras. Así que se limitaban a soportar la indignidad de aquel periodo de transición al imperio de la humanidad. De vez en cuando aplaudían con desgano, pero únicamente cuando los incitaban los iteradores cuidadosamente infiltrados en su seno. La multitud se había congregado alrededor de los extremos de un escenario de metal erigido para el acontecimiento. Sobre este habían dispuesto unas pantallas holográficas y maquetas en relieve de la futura ciudad, así como muchos de los instrumentos de agrimensura extravagantemente complejos de cobre y plata que Momus usaba en su trabajo. Llenos de engranajes y radios, a Cárcasis los instrumentos le recordaban aparatos de tortura. Tortura era la palabra correcta. Momus, cuando se le podía ver entre las cabezas del gentío, era un hombre menudo y pulcro, con gestos excesivamente afectados. Mientras explicaba sus planes, el grupo de iteradores que lo acompañaban sobre el escenario dirigían los objetivos de pictógrafos en funcionamiento hacia las zonas pertinentes de las maquetas en relieve, y las imágenes se transferían directamente a las pantallas junto con esquemas de gráficos. Pero la luz del sol
era demasiado deslumbrante para permitir una proyección holográfica decente, y las imágenes aparecían desvaídas y eran difíciles de comprender. Algo fallaba también con el micrófono que utilizaba Momus, y lo poco de su disertación que se podía oír servía tan solo para demostrar que aquel hombre no estaba dotado en absoluto para hablar en público. Siempre una ciudad heliolítica, un tributo al sol sobre nuestras cabezas, y podemos ver esta tarde, ciertamente, estoy seguro que lo habrán advertido, la espléndida luz que hay aquí. Una ciudad de luz. Extraer la luz de la oscuridad es un noble empeño, con lo cual, por supuesto, me refiero a la luz de la verdad brillando sobre la oscuridad de la ignorancia. Estoy muy entusiasmado con las tecnologías fototrópicas locales que he encontrado aquí y tengo intención de incorporar al diseño. Carcassi suspiró. Jamás pensó que desearía la presencia de un iterador, pero al menos aquellos bastardos sabían cómo hablar en público. Peter Egon Momus debería haber dejado que la parte hablada la llevaran a cabo los iteradores mientras que él dirigía la maldita varita pictográfica por ellos. Dejó vagar la mente. Alzó los ojos hacia los altos muros que los rodeaban, losas geométricas que se recortaban en el cielo azul, de color rosa bajo la abrasadora luz del sol, o de color negro humo allí donde las sombras descendían oblicuamente. Vio las marcas de quemaduras y los cráteres desperdigados de los disparos que horadaban el basalto como si fuera acné. Al otro lado de las paredes, las torres del palacio estaban en peor estado, con el enlucido desprendido igual que la muda desechada de una serpiente y los huecos de las ventanas desaparecidas recordando a ojos ciegos. En un patio situado al sur de la reunión, un titán del Mechanicus permanecía estacionado con su sombría forma humanoide elevándose por encima de las paredes. Estaba totalmente inmóvil, como una pieza de monumental estatuaria militar montada instantáneamente. Aquello sí que era, pensó Carcassi, una loa mucho más apropiada a la gloria y el acatamiento. Carcassi contempló fijamente al titán durante un rato. Jamás había visto nada parecido en su vida, excepto en pictografías, y su imponente visión casi hacía que la tediosa excursión valiera la pena. Cuanto más lo contemplaba, más incómodo le hacía sentirse. Era tan enorme, tan amenazador, y estaba tan quieto. Sabía que aquello podía moverse y empezó a desear que lo hiciera. Se encontró ansiando que girara de improviso la cabeza, diera un paso o se animara de algún modo entre retumbos. Su inmovilidad resultaba angustiosa. Luego empezó a temer que si aquello se movía de improviso, él se sentiría totalmente acobardado y podría verse obligado a lanzar un chillido de terror involuntario y caer de rodillas. Unos aplausos le hicieron dar un brinco. Al parecer, Momus había dicho algo pertinente y los iteradores incitaban a la muchedumbre a responder. Carcassi golpeó obedientemente las sudorosas manos entre sí unas cuantas veces. Estaba harto de aquello y sabía que no soportaría tener que permanecer allí mucho tiempo con el titán mirándolo fijamente. Dedicó una última mirada al escenario. Momus seguía divagando y llevaba ya sus buenos 50 minutos. El único otro punto de interés en todo aquel asunto, por lo que a Carcassi se refería, se encontraba de pie en la parte posterior del podio detrás de Momus y eran dos gigantes con armadura amarilla. Dos nobles astartes de la séptima legión, los puños imperiales, los pretorianos del emperador. Probablemente estaban presentes para otorgar al conferenciante un adecuado aire de autoridad. Carcassi adivinó que se había elegido a la séptima legión por encima de los lobos lunares debido a su célebre talento en el arte de la fortificación y la defensa. Los puños imperiales eran constructores de fortalezas, guerreros albañiles que erigían reductos tan impenetrables que se podían defender de cualquier enemigo eternamente. Carcassi olió la astuta obra de la propaganda iteradora, los arquitectos de la guerra velando por el arquitecto de la paz. Carcassi había esperado para ver si alguno de ellos hablaría o se adelantaría para comentar los planos de Momus, pero no lo hacían. Permanecían allí,
con los volter cruzados sobre los amplios pechos, estáticos y firmes como el titán. Carcasí se dio vuelta y empezó a abrirse paso fuera de la apretujada multitud, encaminándose hacia el fondo de la plaza. Alrededor de los extremos de la muchedumbre se habían apostado a soldados del ejército imperial como medida de precaución, y como se les había exigido que llevaran puesto el uniforme completo, estos estaban tan acalorados que sus mejillas sudorosas habían palidecido hasta adquirir un nauseabundo color blanco verdoso. Uno de ellos advirtió que Carcasí salía a través de la zona menos poblada del público y fue hacia él. «¿A dónde va, señor?», preguntó. «Me muero de sed», respondió Carcasí. «Habrá un refrigerio, según me han dicho, después de la presentación», indicó el soldado. La voz del hombre se atragantó en la palabra refrigerio y Carcasí comprendió que no habría nada para la tropa. «Bueno, pues ya he tenido suficiente», declaró. «No ha terminado. Ya he tenido suficiente». El soldado frunció el entrecejo. La transpiración formaba gotas en el puente de su nariz, justo por debajo del borde del grueso morrión de piel, y su garganta y mandíbulas mostraban un color rosado y una pátina de sudor. «No puedo permitirle que se aleje. El movimiento está restringido a las zonas autorizadas». Carcasí le dedicó una sonrisa perversa. «Y yo que pensaba que estaban aquí para mantener fuera los problemas, no para mantenernos a nosotros adentro». El soldado no lo encontró divertido, ni siquiera irónico. «Estamos aquí para mantenerles a salvo, señor», respondió. «Quisiera ver su permiso». Carcasí sacó sus papeles, que eran un fajo desordenado y arrugado, caliente y húmedo tras su paso por el bolsillo del pantalón. Aguardó, levemente avergonzado, mientras el soldado los estudiaba. Nunca le había gustado protestar contra la autoridad, en especial delante de la gente, aunque la retaguardia de la muchedumbre no parecía en absoluto interesada en el intercambio de palabras. «¿Es un rememorador?», preguntó el soldado. «Sí, poeta», añadió Carcasí antes de que se produjera la inevitable segunda pregunta. El soldado alzó los ojos de los documentos para mirar a Carcasí a la cara, como si buscara alguna característica especial propia de los poetas que se pudiera discernir allí, comparable al tercer ojo de un navegante o el tatuaje de serie de un servidor mecanizado. Lo más probable era que no hubiera visto nunca antes a un poeta, lo cual no era ningún desdoro, ya que Carcasí tampoco había visto a un titán antes. «Debería permanecer aquí, señor», indicó el soldado devolviéndole los papeles. «Pero esto carece de sentido», dijo Carcasí. «Me han enviado a preparar una conmemoración de estos acontecimientos y no puedo acercarme a nada. Ni siquiera puedo oír adecuadamente lo que ese idiota tiene que decir. ¿Se imagina qué desatino es todo esto? Momos ni siquiera es historia. No es más que otra clase de memorialista. Se me ha permitido venir aquí para recordar su remembranza y ni eso puedo hacer correctamente. Estoy tan alejado de las cosas de las que debería ocuparme que podría perfectamente haberme quedado en tierra y utilizado un telescopio». El soldado se encogió de hombros, pues ya hacía rato que había perdido el hilo de la perorata de Carcasí. «Debería permanecer aquí, señor, por su propia seguridad». «Se me dijo que habían hecho que la ciudad fuera segura», replicó Carcasí. «Solo nos faltan un día o dos para el acatamiento, ¿no es cierto?». El soldado se inclinó al frente con discreción, tan cerca que Carcasí pudo percibir el rancio olor a basura que el calor infundía a su aliento. «Entre usted y yo, esa es la línea oficial, pero ha habido problemas, insurgentes, partidos del gobierno. Siempre los encuentras en una ciudad conquistada, por muy limpia que sea la victoria. Las calles poco transitadas no son seguras». «¿Eso es cierto?». «Dicen que son partidarios del gobierno, pero no es más que descontentos, si quiere mi opinión. Estos cabrones lo han perdido todo y no les hace ninguna gracia». «Gracias por el consejo», dijo Carcasí asintiendo y se dio la vuelta para unirse otra vez a la multitud. Al cabo de 5 minutos, con Momus parloteando aún monótonamente y Carcasí a punto de enloquecer, una noble de edad avanzada que se hallaba entre la multitud se desmayó y ello dio pie a una pequeña conmoción. Los soldados se apresuraron a hacerse cargo de la situación y a trasladarla a un lugar sombreado. Aprovechando que el soldado le daba la espalda, Carcasí se marchó de la plaza y penetró en las calles situadas más allá.
Anduvo durante un rato por plazoletas vacías y calles de paredes altas en las que las sombras se congregaban. El calor del día seguía siendo implacable, pero moverse ayudaba a hacerlo más soportable. Leves brisas soplaban por las callejuelas, pero no aliviaban la situación. Además, la mayoría estaban tan llenas de arena y polvo que casi tenía que darles la espalda y cerrar los ojos hasta que amainaban. Las calles estaban desiertas, con la excepción de alguna que otra figura acurrucada en las sombras de una entrada o medio visible tras unos póstigos rotos. Se preguntó si alguien respondería en el caso de que él se le acercara, pero se sentía reacio a intentarlo. El silencio era penetrante y romperlo habría parecido tan indecoroso como alterar una vigilia de duelo. Estaba solo, totalmente solo por primera vez en más de un año y señor de sus propias acciones. Resultaba una sensación tremendamente liberadora. Podía ir a donde le viniera en gana y rápidamente se puso a ejercer tal privilegio, doblando esquinas al azar para caminar hacia donde lo condujeran los pies. Durante un tiempo mantuvo al Titán todavía inmóvil a la vista, como punto de referencia, pero no tardó en quedar eclipsado por torres y tejados altos, de modo que se resignó a perderse. Perderse resultaría liberador también. Siempre le quedaban las grandes torres del palacio y podía seguirlas de vuelta a sus bases si era necesario. La guerra había asolado muchas partes de la ciudad por las que pasaba. Había edificios que o bien se habían desplomado en montones de escombros blancos y polvorientos o los habían reducido a sus cimientos. Otros carecían de tejado, estaban incendiados, tenían la estructura deteriorada o sencillamente no eran más que fachadas que se mantenían, con las entrañas hechas pedazos, de pie igual que los bastidores de madera de un escenario teatral. Cráteres y agujeros de obuses llenaban ciertas aceras o las superficies de carreteras cubiertas de grava, en ocasiones formando hileras y dibujos extraños como si su disposición fuera deliberada u ocultara mediante un código secreto grandes verdades sobre la vida y la muerte. En el aire seco y caliente flotaba un aroma que recordaba a quemado, a sangre o a inmundicia, pero que no era ninguna de esas cosas. Un aroma mezclado, un aroma secundario. No era algo que ardiera lo que olía, eran cosas ya quemadas. No era sangre, era sus residuos resecos. No era inmundicia, era la consecuencia de las filtraciones provocadas por sistemas de alcantarillado rotos y agrietados tras el bombardeo. En muchas calles había montones de pertenencias apiladas a lo largo de las aceras. Muebles, fardos de ropa, utensilios de cocina. Gran cantidad de esos enseres estaban deteriorados y evidentemente los habían recuperado de viviendas en ruinas. Otros montones parecían estar mejor conservados, con los objetos empaquetados cuidadosamente en baúles y cofres. Comprendió que había personas que tenían intención de abandonar la ciudad y habían apilado sus posesiones para tenerlas preparadas mientras se procuraban transporte o tal vez el permiso pertinente de las autoridades de ocupación. Casi cada calle y patio mostraban una consigna o advertencia en las paredes. Todos estaban escritos a mano en gran variedad de estilos y grados de habilidad caligráfica. Algunos estaban pintarrajeados con alquitrán, otros con pintura o tinte, otros más con tiza o carbón. Estos últimos, discurrió Carcassi, inscripciones efectuadas mediante el empleo de palos y astillas quemados tomados de las ruinas. Oh, gracias por unirte a la batalla contra Fungaria, Freelance Ginol. Oye, me cuesta un poco ver, pero gracias por unirse a la batalla y apoyar a Frogaria, amigo mío. Seguimos leyendo. Muchos eran indescifrables o incomprensibles, otros muchos eran dibujos descarados y furiosos que maldecían iracundos a los invasores o anunciaban desafiantes una chispa de resistencia superviviente. Llamaban a la guerra, al levantamiento, a la venganza. Otros eran listas que hacían constar cuidadosamente los nombres de los ciudadanos que habían muerto en aquel lugar, o solicitudes lastimeras de información sobre seres queridos desaparecidos anotados más abajo. Lo sabía que eran declaraciones angustiosas de queja o textos minuciosa y delicadamente transcritos que poseían alguna trascendencia sagrada.
Carcassi descubrió que se sentía cada vez más cautivado por ellos, por su variación y contraste, y las emociones que transmitían. Por primera y auténtica vez desde que abandonó Terra, sintió que el poeta que había en él respondía, y aquella sensación lo emocionó. Había empezado a temer haber dejado su poesía accidentalmente atrás, en Terra, en su prisa por embarcar, o al menos que ésta remoloneaba, doblaba y sin desempacar en su alojamiento de la nave como su camisa menos predilecta. Sintió que la musa regresaba y ello lo hizo sonreír, a pesar del calor y la momificación de su garganta. Parecía apropiado, después de todo, que fueran palabras lo que devolviera las palabras a su mente. Sacó el cuaderno y la pluma. Era un hombre de tendencias tradicionales que creía que era imposible componer un gran poema en la pantalla de una placa de datos, un punto de discrepancia que casi lo había llevado a las manos con Palisade Hadray, el otro poeta de renombre en el grupo de rememoradores. Voy a resaltar esta parte porque me gusta que escriba a mano. Azul. Muy bien, sigamos. Aquello había sucedido cerca del inicio de su transporte para unirse a la expedición, durante una de las cenas informales celebradas para permitir que los rememoradores se conocieran entre sí. Habría ganado la pelea de haberse llegado a ello, estaba casi seguro de eso. Incluso a pesar de que Hadray era una mujer particularmente grandulona y feroz. A Carcassi le gustaban los cuadernos de grueso papel crema de dibujo, y al inicio de su larga y celebrada carrera había localizado a un proveedor en una de las colmenas árticas de Terra que se especializaba en métodos antiguos de fabricación de papel. La firma se llamaba Bondsman y ofrecía un cuaderno tamaño cuartilla de 50 hojas particularmente satisfactorio, encuadernado con una funda de suave piel de cabritilla negra y una cinta elástica para mantenerlo cerrado. El Bondsman número 7. Carcassi, un joven superficial y cabeza hueca en aquellos tiempos, había pagado una importante proporción de sus primeras ganancias por derechos de autor por un pedido de 200. Los tomos habían llegado empaquetados en una caja encerada forrada con papel de seda que olía, al menos así se lo parecía a él, a genialidad y potencial. Había utilizado los libros con moderación, sin dejar ni una de sus preciosas páginas sin llenar antes de iniciar la siguiente. A medida que su fama aumentaba y sus ganancias se disparaban, había pensado a menudo en encargar otra caja, pero siempre se contenía cuando advertía que todavía le quedaba más de la mitad del envío original por usar. Todas sus grandes obras las había compuesto en las páginas del Bondsman número 7. Su fanfarria a la unidad, todos los 11 cantos imperiales, sus poemas oceánicos, incluso la meritoria y muy reeditada Reflexiones y Odas, escrita al cumplir los 30, que le había garantizado la popularidad y conseguido para él el laureate etíope. El año anterior a su selección para el puesto de rememorador, tras lo que fue con toda justicia una década de improductivo estancamiento que lo había tenido viviendo de pasadas glorias, decidió rejuvenecer a su musa encargando una nueva caja y se sintió consternado al descubrir que Bondsman había dejado de existir. A Ignaz Carcassi le quedaban 9 tomos sin utilizar, y los había traído todos con él en aquel viaje. Pero aparte de algún garabato estúpido o dos, las páginas estaban intactas. Sacó el cuaderno del bolsillo de su abrigo en una llameante y polvorienta esquina de la destrozada ciudad y retiró la correa. Encontró su pluma, una antigua estilográfica de émbolo, pues sus gustos tradicionales se aplicaban tanto al soporte sobre el que escribir como a con qué se debía escribir, y empezó a tomar notas. El calor había solidificado casi por completo la tinta del plumín, pero escribió de todos modos, copiando aquellas partes de lo escrito en las paredes que le afectaban, en ocasiones intentando copiar el modo y la forma de su trazado. Anotó una o dos al principio mientras iba de calle en calle y luego incluyó más y empezó a apuntar casi cada consigna que veía, pues le proporcionaba satisfacción y júbilo hacerlo. Percibía de un modo muy definido cómo un poema empezaba a formarse,
a configurarse a partir de las palabras que leía y anotaba. Sería superlativo. Tras años de ausencia, la musa había volado de vuelta a su alma como si nunca se hubiera marchado. Se dio cuenta de que había perdido la noción del tiempo. Si bien todavía hacía un calor sofocante y había luz, era una hora avanzada y el sol llameante había recorrido el firmamento hasta hallarse más bajo en el cielo. Había llenado casi 20 páginas, casi la mitad de su cuaderno. Sintió una repentina punzada. ¿Y si solo le quedaban 9 tomos de genialidad en su interior? ¿Y si aquella caja de Bondsman número 7 entregada hacía tanto tiempo representaba los límites creativos de su carrera? Se estremeció, sintiendo un escalofrío a pesar del calor pegajoso, y guardó el libro de anotaciones y la pluma. Estaba de pie en una solitaria esquina de una calle devastada por la guerra, perseguido por el sol e incapaz de decidir qué dirección tomar. Por primera vez desde que escapara de la presentación de Peter Egon Momus, Carcassi sintió miedo. Sintió que lo observaban ojos desde las ciegas ruinas. Empezó a retroceder sobre sus pasos, arrastrando los pies por sombras arenosas y luz polvorienta. Únicamente 1 o 2 veces lo persuadió una nueva pintada para que se detuviera y volviera a sacar el cuaderno. Había andado durante bastante tiempo, en círculos probablemente, ya que todas las calles habían empezado a parecer idénticas cuando encontró el mesón. Ocupaba la planta baja y el sótano de una enorme vivienda de basalto y no mostraba ningún letrero, pero el olor a comida en preparación anunciaba su finalidad. Los póstigos de las puertas estaban abiertos en dirección a la calle y había un puñado de mesas dispuestas. Por primera vez vio gente en cantidad. Habitantes del lugar, con capas oscuras y chales, tan indiferentes e indolentes como los pocos individuos que había vislumbrado en los portales. Estaban sentados ante las mesas bajo un toldo harapiento, solos o en pequeños grupos silenciosos, bebiendo diminutos vasos de licor o comiendo en cuencos. Carcassi recordó el estado de su garganta y su estómago le llamó la atención con un gemido. Entró a la zona en sombras, saludando educadamente a los parroquianos con un movimiento de cabeza. Nadie respondió. En la fría penumbra encontró una barra de madera con un aparador detrás, repleto de vasos y botellas con pitorro. La patrona de la hostería, una anciana con una pañoleta color caqui, lo contempló con suspicacia desde detrás del mostrador. «Hola», dijo él. Ella frunció el entrecejo como respuesta. «¿Me comprende?», preguntó él. La mujer asintió despacio. «Eso está bien, muy bien. Se me dijo que nuestros idiomas eran en gran parte iguales, pero que existían algunas diferencias de acento y dialectales», dejó que su voz se apagara. «Narraciones, gracias por unirte a esta batalla contra Fungaria. Frogaria agradece tu apoyo. Sigamos». La anciana dijo algo que podría haber sido «¿qué?» o podría haber sido una cantidad indefinida de palabrotas o preguntas. «¿Tiene comida?», preguntó él, y a continuación imitó la acción de comer. La mujer siguió mirándolo fijamente. «¿Comida?», preguntó Carcassi. Ella respondió con una ráfaga de palabras guturales de las que no consiguió comprender ni una sola. O bien la mujer no tenía comida, o no estaba dispuesta a servirle, o no tenía comida para alguien como él. «¿Algo de beber, entonces?», pidió. No obtuvo respuesta. Imitó la acción de beber, y cuando eso no produjo ninguna reacción, señaló con el dedo las botellas que la mujer tenía a su espalda. La anciana se volvió y tomó uno de los recipientes de cristal, seleccionándolo como si él hubiera señalado aquel directamente en su lugar, en lugar de haberlo hecho de un modo general. Estaba lleno en sus 3/4 partes de un líquido oleoso y transparente que se agitaba en la penumbra. Lo depositó pesadamente sobre el mostrador y colocó un vasito de cristal junto a él. «Muy bien», dijo Carcassi con una sonrisa. «Bien hecho. ¿Es una bebida de aquí?» «Ajá, por supuesto que lo es. ¿Una especialidad local?» No me lo dirá, ¿verdad? Porque no tiene ni idea de lo que le digo realmente, ¿no es cierto?» La mujer lo miró inexpresiva.
Carcasí levantó la botella y llenó el vaso. El licor fluyó tan despacio y laboriosamente por el pitorro como lo había hecho la tinta de su pluma en la calle. Dejó la botella sobre el mostrador y alzó el vaso brindando a la salud de la mujer. «A su salud», dijo en tono jovial, «por la prosperidad de su mundo. Sé que las cosas son difíciles ahora, pero confíe en mí. Se ha hecho con la mejor de las intenciones. Todo con la mejor de las intenciones». Se lo bebió de un trago. Sabía a regaliz y pasaba muy bien, calentándole el gaznate reseco a la vez que le provocaba un zumbido en las tripas. «Excelente», dijo y se sirvió un segundo trago. «Muy bueno, ya lo creo. No me va a responder, ¿verdad? Podría preguntarle su nombre y linaje y cualquier cosa y se seguiría quedando ahí parada como una estatua, ¿no es cierto? Como un titán». Se tomó el segundo vaso y se sirvió un tercero. Se sentía muy a gusto consigo mismo en aquellos momentos, mejor de lo que se había sentido en horas, mejor incluso que cuando la musa había regresado a él en las calles. En realidad, la bebida había sido una compañera más grata para Ignaz Carcasí que cualquier musa, aunque jamás habría estado dispuesto a admitirlo o admitir el hecho de que su inclinación por la bebida había sido un lastre para su carrera desde hacía tiempo, como piedras en un saco. La bebida y su musa, ambas muy amadas por él, cada una tirando de su persona en direcciones distintas. Bebió su tercer vaso y llenó el cuarto hasta rebosar. El calor lo inundó, un calorcillo biológico mucho más placentero que el calor brutal del día. Le hizo sonreír. Le mostró lo extraordinaria que era aquella falsa terra, hasta qué punto era compleja y embriagadora. Sintió amor por ella, y lástima, y una tremenda buena voluntad. Aquel mundo, aquel lugar, aquella hospedería, no serían olvidados. Recordando repentinamente algo más, se disculpó ante la anciana, que había permanecido de cara a él al otro lado del mostrador como un servidor atontado, e introdujo la mano en el bolsillo. Tenía monedas imperiales y discos de plástico. Formó una pila de ellos sobre la superficie manchada y brillante de la barra. «Imperial», dijo, «pero ustedes lo aceptan. Quiero decir, están obligados a hacerlo. Me lo dijeron los iteradores esta mañana. La moneda imperial es una forma legal de pago ahora para reemplazar su moneda local. No sabe lo que le digo, ¿verdad? ¿Cuánto le debo?» No obtuvo respuesta. Sorbió su cuarto trago y empujó el montón de efectivo hacia la mujer. «Usted decide, entonces. Usted me lo dice. Cobre por toda la botella». Golpeó con el dedo un lado del frasco. «¿Toda la botella? ¿Cuánto?» Sonrió e indicó el dinero con la cabeza. La anciana contempló el montón, alargó una mano huesuda y tomó una moneda de 5 áquilas. La estudió durante unos instantes. Luego escupió sobre ella y se la arrojó a Carcasí. La moneda rebotó en su barriga y cayó al suelo. Carcasí pestañeó y luego lanzó una risotada. La risa surgió como un retumbo, fuerte y jubilosa, y fue incapaz de contenerla. La anciana miró atónita y sus ojos se abrieron un poco más de un modo casi imperceptible. Carcasí alzó la botella y el vaso. «¿Sabe qué le digo?», exclamó. «Quédeselo todo, todas ellas». Se alejó y encontró una mesa vacía en la esquina del local. Se sentó y se sirvió otro trago mirando alrededor. Algunos de los silenciosos clientes lo observaban con atención. Lo saludó con la cabeza, lleno de jovialidad. Parecían tan humanos, se dijo, y se dio cuenta de que era un pensamiento ridículo, porque eran, sin la menor duda, humanos. Pero al mismo tiempo, no lo eran. Sus ropas parduzcas, sus modales insulsos, la forma de sus facciones, su modo de sentarse, mirar y comer, se parecían un poco a animales. Criaturas con forma humana adiestradas para remedar el comportamiento humano, aunque sin haber logrado perfeccionar todavía ese arte. ¿Es eso lo que 5000 años de separación hace a una especie?, preguntó en voz alta. Nadie respondió y algunos de los que lo observaban le dieron la espalda.
¿Era eso lo que 5000 años hacían a ramas separadas de la humanidad? Tomó otro sorbo. Biológicamente idénticos, con la excepción de unas pocas hebras de herencia genética y sin embargo tan separados culturalmente, aquellos hombres que vivían, andaban, bebían y hacían sus necesidades igual que él, vivían en casas y levantaban ciudades y escribían en las paredes e incluso hablaban la misma lengua a pesar de la anciana. Con todo, el tiempo y la distancia habían hecho que se desarrollaran siguiendo caminos alternativos. Carcassi lo vio entonces con claridad. Era un injerto sacado del rizoma que había crecido bajo otro sol, similar pero distinto. Incluso en el modo en que sentaban a las mesas y tomaban sus bebidas. Carcassi se puso de pie de improviso. La musa había desplazado bruscamente el placer de la bebida de la cúspide de su mente. Dedicó una reverencia a la anciana mientras recogía el vaso y la botella 2/3 vacías y dijo: «Le doy las gracias, señora». Luego volvió a salir con paso vacilante a la luz del sol. Encontró un solar vacío unas pocas calles más allá que los bombardeos habían convertido en cascotes y se acomodó sobre un trozo de basalto. Tras depositar la botella y el vaso con cuidado, sacó su Bondsman número 7 medio lleno y empezó a escribir otra vez, formando las primeras estrofas de una poesía que le debía mucho a los textos de las paredes y a la información que había cosechado en la hostería. Fluyó bien durante un rato y luego se secó. Tomó otro trago mientras intentaba reiniciar su voz interior. Diminutos insectos negros parecidos a hormigas pululaban diligentemente por los escombros que los rodeaban, como si intentaran reconstruir su propia ciudad en miniatura desaparecida, y tuvo que apartar a uno con la mano de la página abierta del cuaderno. Más insectos corrieron por encima de las punteras de sus botas explorándolas en una especie de frenética expedición. Se puso de pie, sintiendo picores imaginarios, y decidió que aquel no era lugar para estar sentado. Recogió la botella y el vaso, tomando otro sorbo una vez extraída con el dedo la hormiga que flotaba en su interior. Un edificio de considerable tamaño y magnificencia se alzaba frente a él al otro extremo del destrozado solar. Se preguntó qué era y avanzó a trompicones entre los cascotes hacia él, perdiendo casi el equilibrio en las rocas sueltas de vez en cuando. ¿Qué era? ¿Un edificio municipal? ¿Una biblioteca? ¿Una escuela? Deambuló a su alrededor, admirando la elegante elevación de las paredes y los decorados de la cantería. Fuera lo que fuera, el edificio era importante y, milagrosamente, había escapado a la destrucción que había caído sobre las zonas contiguas. Carcassi localizó la entrada, un imponente arco de piedra con puertas de cobre. No estaban cerradas, así que las empujó y entró. El interior del edificio era tan profunda y reparadoramente fresco que casi se quedó sin aliento. Era un único espacio, un techo abovedado que se alzaba sobre pilares macizos de auslita y un suelo decorado con frío ónice. Bajo los ventanales del extremo opuesto se alzaba una especie de estructura de piedra. El rememorador se detuvo un instante. Depositó la botella junto a la base de una de las columnas y avanzó por la parte central del edificio con el vaso en la mano. Sabía que existía un nombre para un lugar como aquel. Rebuscó en su memoria. La luz del sol, fileteada por las vidrieras, descendía oblicuamente a través de los estrechos ventanales. La estructura de piedra situada al fondo de la estancia era un facistol cincelado que sostenía un libro enorme y muy antiguo. Carcassi acarició el arrugado pergamino de las páginas abiertas del libro con placer. Lo atraía del mismo modo que lo hacían las páginas del Bondsman número 7. Las hojas eran antiguas y descoloridas, cubiertas con una florida escritura negra e imágenes coloreadas a mano. Comprendió que aquello era un altar y que aquel lugar era un templo, un santuario. «¡Por el nombre de Terra!», exclamó y se estremeció cuando sus palabras resonaron por la fresca bóveda. La historia lo había instruido sobre santuarios y creencias religiosas, pero nunca antes había pisado uno de tales lugares. Un lugar de espíritus y divinidad. Percibió que los espíritus desaprobaban su intrusión y luego se rió de su propia idiotez.
No existían los espíritus, no existían en ninguna parte del cosmos. La verdad imperial se lo había enseñado. Los únicos espíritus de aquel edificio eran los que estaban en su bebida y en su estómago. Volvió a mirar las páginas. Allí estaba la verdad, lo que marcaba la diferencia crucial entre la raza a la que él pertenecía y la variedad local. Eran paganos y seguían abrazando las supersticiones que la corriente fundamental de la humanidad había desechado. Allí había la promesa de una vida después de la muerte y de un mundo celestial. Allí se encontraba la estupidez de una fe en lo intangible. Carcasí sabía que existían algunos, muchos tal vez, entre la población del dócil imperio, que anhelaban un regreso de aquellas costumbres. Dios, en todas las encarnaciones y panteones, había muerto hace mucho tiempo, pero los hombres todavía ansiaban lo inenarrable. A pesar de las acciones judiciales, surgían nuevos credos y religiones en ciernes entre las culturas de la humanidad unificada, y la más pujante de todas era el credo imperial, que insistía en que la humanidad adoptara al emperador como un ser divino, un dios emperador de la humanidad. La idea era absurda y oficialmente herética. El emperador había repudiado siempre tal adoración en los términos más rigurosos, rechazando su deificación. Algunos decían que solo sucedería después de su muerte, y puesto que era funcionalmente inmortal, aquello tendía a poner fin a la polémica. Fueran cuales fueran sus poderes, fuera cual fuera su capacidad, sin importar cuál fuera su magnificencia como el mejor y más glorioso líder de toda la especie, seguía siendo simplemente un hombre, y al emperador le gustaba recordárselo a la humanidad siempre que tenía oportunidad. Era un edicto que repiqueteaba entre los burócratas del imperio en expansión. El emperador es el emperador y es grande y eterno, pero no es un dios, y rechaza cualquier adoración que se le ofrezca. Carcasí tomó un trago y dejó el vasito vacío en una de las esquinas del borde de la repisa del facistol. El Lectio Divinitatus, aquel era su nombre, el misal de la fuente clandestina que se esforzaba en secreto por establecer el culto del emperador en contra de la voluntad de éste, se decía que incluso algunos de los íntegros miembros del Consejo de Terra apoyaban sus objetivos. El emperador como Dios. Carcasí sofocó una carcajada. 5000 años de derramamiento de sangre, guerra y fuego para eliminar a todos los dioses de la cultura, y ahora el hombre que consiguió tal objetivo los suplantaría como una deidad nueva. ¿Hasta qué punto es insensata la humanidad?, rió Carcasí, gozando con el modo en que sus palabras resonaban por el santuario vacío. ¿Hasta qué punto está desesperada y debatiéndose en la incertidumbre? ¿Será que necesitamos un concepto de Dios para sentirnos realizados? ¿Es eso parte de nuestra cualidad humana? Calló, reflexionando sobre la cuestión que se había planteado a sí mismo. Una buena cuestión, bien razonada. Se preguntó a dónde habría ido a parar la botella. Era una buena cuestión. Tal vez aquella era la debilidad fundamental del género humano. Quizá era uno de los impulsos básicos de la humanidad, la necesidad de creer en otro orden superior. A lo mejor la fe era como un vacío que succionaba credulidad en un esfuerzo frenético por llenar su propio vacío. Puede que fuera una parte de la personalidad genética del género humano necesitar, anhelar un solaz espiritual. A lo mejor estamos condenados a ansiar algo que no existe, dijo Carcasí al santuario desierto. No hay dioses, ni espíritus, ni demonios, de modo que los inventamos para reconfortarnos a nosotros mismos. El lugar parecía ajeno a sus divagaciones, así que agarró su vaso vacío y se encaminó tranquilamente hacia el lugar donde había dejado la botella. Tomó otro trago. Abandonó el santuario y se abrió paso al exterior, a la cegadora luz solar. El calor era tan intenso que tuvo que tomar otro trago. Recorrió con paso tambaleante unas pocas calles, alejándose del templo, y oyó una especie de ráfaga chisporroteante. Descubrió a un equipo de soldados imperiales, desnudos de cintura para arriba, que usaban un lanzallamas para borrar unas consignas antiimperiales de una pared.
Obviamente habían recorrido toda la calle, ya que las paredes mostraban franjas quemadas. «No hagan eso», dijo. Los soldados se volvieron y lo miraron con el lanzallamas escupiendo fuego. Por su vestimenta y comportamiento quedaba claro que no era un lugareño. «No hagan eso», repitió. «Órdenes, señor», dijo uno de los soldados. «¿Qué hace por aquí?», preguntó otro. Carcassi meneó la cabeza y los dejó solos. Recorrió con pasos lentos callejones y plazoletas al aire libre, tomando sorbos directamente de la espita de la botella. Encontró otro solar vacío muy parecido a aquel en el que había estado sentado antes, y aposentó el trasero sobre un bloque de basalto en forma de triángulo escaleno. Sacó el cuaderno y repasó las estrofas que había escrito. Eran atroces. Gimió mientras las leía, luego se enfureció y arrancó las preciosas páginas. Hizo un ovillo con el grueso papel crema y lo arrojó lejos, entre los escombros. Carcassi se dio cuenta de improviso de que los observaban desde las sombras de entradas y ventanas, y aunque apenas consiguió distinguir los cuerpos, supo sin lugar a dudas que las gentes del lugar lo vigilaban. Se puso en pie y recuperó rápidamente las bolas de papel arrugado que había tirado, sintiendo que no tenía ningún derecho a aumentar en ningún modo aquel revoltijo. Empezó a alejarse apresuradamente por la calle mientras unos muchos delgados emergían de sus escondites para lanzarle piedras y pullas. Inesperadamente, volvió a encontrarse en la calle de la hostería. Estaba despierta, pero le alegró haberla encontrado, ya que su botella se había quedado inexplicablemente vacía. Penetró en la penumbra. No había nadie por allí. Incluso la anciana había desaparecido. Su montón de monedas imperiales permanecía donde lo había dejado. Al verlo, se sintió autorizado a agenciarse otra botella de detrás de la barra. Agarrando firmemente la botella en la mano, se sentó con sumo cuidado en una de las mesas y se sirvió otro trago. Llevaba sentado allí un tiempo indefinido cuando una voz le preguntó si se encontraba bien. Ignaz Carcassi parpadeó y alzó los ojos. El grupo de soldados del ejército imperial que habían estado limpiando con fuego las paredes de la ciudad acababa de entrar en el local, y la anciana había reaparecido para traerles bebida y comida. El oficial bajó la mirada hacia Carcassi mientras sus hombres se sentaban. «¿Se encuentra bien, señor?», preguntó. Sí, respondió Carcassi con voz pastosa. «No parece estarlo, si me permite que lo diga. ¿Debería estar aquí, en la ciudad?». Carcassi asintió frenéticamente, introduciendo la mano en el bolsillo en búsqueda del permiso. No estaba allí. «Se supone que debo estar aquí. Se me ordenó venir para oír a Éter Pitron Momus. Mierda, no, eso no es correcto. Para oír cómo Peter Egon Momus presentaba sus planos para la nueva ciudad. Es por eso que estoy aquí. Debo estar». El oficial lo contempló con cautela. «Si usted lo dice, señor. Dicen que Momus ha preparado un plan magnífico para la reconstrucción». «Sí, magnífico», replicó Carcassi alargando la mano para coger la botella y errando el objetivo. «Puñeteramente magnífico. Un monumento eterno a nuestra victoria aquí». «Señor». «No perdurará», dijo Carcassi. No perdurará. No puede. Nada perdura. Usted me parece un hombre sensato, amigo. ¿Qué piensa?» «Creo que debería marcharse, señor», respondió el oficial con delicadeza. No. Sobre la ciudad. La ciudad. No perdurará. Que Terra se lleve a Peter Egon Momus. Al polvo todas las cosas regresan. Por lo que puedo ver, esta ciudad era más bien fenomenal antes de que llegáramos y la estropeáramos». «Señor, creo...» No lo hace», dijo Carcassi negando con la cabeza. «No lo hace y nadie lo hace. Se suponía que esto duraría eternamente, pero nosotros lo destrozamos y lo dejamos hechos unos zorros. Que Momus lo reconstruya. Volverá a suceder y volverá a hacerlo. La obra del hombre está destinada a desaparecer. Momus dijo que planea una ciudad que será un canto eterno al género humano. ¿Sabe qué? Apuesto a que los arquitectos que construyeron esta ciudad también pensaban lo mismo». «Señor, lo que el hombre crea se deshace con el tiempo. Ya lo verá. Esta ciudad, la ciudad de Momus, el imperio,
Señor. Carcasí se puso de pie, pestañeando a la vez que agitaba un dedo. No me venga con tanto señor, señor. El imperio se partirá en dos cuando lo construyamos. Ya lo verá. Es tan inevitable como... El dolor escindió de repente el rostro de Carcasí y éste se desplomó hacia adelante desconcertado. Percibió un frenesí de gritos y movimientos y sintió como botas y puños lo golpeaban una y otra vez. Enfurecidos por sus palabras, los soldados habían caído sobre él. Entre gritos, el oficial intentó apartarlos. Se partieron huesos y brotó sangre de las fosas nasales de Carcasí. «Ya lo verá», tosió este. «Nada que construyamos perdurará eternamente. Pregúnteselo a estos jodidos lugareños». La puntera de una bota se estrelló contra su esternón y un líquido sanguinoliento le inundó la boca. «¡Apartaos de él! ¡Apartaos de él!», aullaba el oficial intentando refrenar a sus hombres enfurecidos por la provocación. Cuando por fin lo consiguió, Ignas Carcasí ya no pontificaba, ni respiraba. Consejo: una buena respuesta a una pregunta y 2 dioses en una habitación. Torgadon lo esperaba en la imponente antesala situada detrás del Strategium. «Aquí estás», dijo con una amplia sonrisa. «Aquí estoy», asintió Loken. «Habrá una pregunta», comentó Torgadon en voz baja. Parecerá una cosa de poca importancia y no dirá dirigida a ti de un modo obvio, pero debes estar preparado para captarla». «¿Yo? No, hablaba conmigo mismo». «Sí, tú, Garbiel, considéralo un bautizo, vamos». A Loken no le hicieron demasiada gracia las palabras de Torgadon, pero agradeció la advertencia. Siguió a su compañero a lo largo de toda la antesala. Era un lugar peligrosamente alto y estrecho, con columnas de madera grabadas incrustadas en las paredes que se erguían y ramificaban como árboles cincelados para sostener un techo de cristal, a 200 metros por encima de sus cabezas, a través del cual se podían ver las estrellas. Paneles de madera oscura forraban las paredes entre las columnas y estaban cubiertos con millones de líneas de nombres y números pintados a mano, todas realizadas con exquisitos caracteres dorados. Eran los nombres de los muertos, todos aquellos miembros de las legiones, el ejército, la flota y la divisio militaris caídos desde el inicio de la Gran Cruzada en acciones en las que aquel navío insignia había estado presente. Los nombres de los héroes inmortales estaban trazados en las paredes, agrupados en columnas bajo encabezados que proclamaban los mundos que habían sido escenario de acciones famosas y conquistas reverenciadas. De aquel listado había recibido la antesala su nombre especial de Avenida de la Gloria y la Lamentación. Las paredes de 2/3 partes de la antesala estaban llenas de nombres en letras doradas, pero a medida que los 2 capitanes que avanzaban majestuosos en sus relucientes armaduras blancas se acercaban más al extremo en el que se encontraba el Strategium, las tablas de las paredes se fueron quedando desnudas, vacías. Pasaron junto a un grupo de necrologistas encapuchados apiñados ante el último panel a medio llenar que estarcían cuidadosamente nombres nuevos sobre la madera oscura con pinceles mojados en pintura dorada. Los caídos más recientes, la lista procedente de la batalla de la ciudad elevada. Los necrologistas interrumpieron su tarea e inclinaron las cabezas al pasar los 2 capitanes. Torgadon no les prestó la menor atención, pero Loken se volvió para leer los nombres a medio escribir. Algunos eran hermanos de la Locasta que no volverían a ver. A su nariz llegó la penetrante suspensión oleosa del pan de oro que usaban los necrologistas. «Sigue», gruñó Torgadon. Unas puertas muy altas, lacadas en oro y carmesí, se alzaban cerradas al final de la sala. Ante ellas, Aximand y Abaddon esperaban. Llevaban también armadura, con las cabezas descubiertas y los cascos con cimera de cepillo situados bajo el brazo izquierdo. Las enormes placas de los hombros de Abaddon estaban cubiertas con la piel de un lobo negro. «Garbiel», lo saludó con una sonrisa. «No se le puede hacer esperar», refunfuñó Aximand, y Loken no estuvo seguro de si pequeño Horus se refería a Abaddon o al comandante. «¿De qué charlabais vosotros dos? Igual que verduleras los dos».
Simplemente le preguntaba si había instalado ya a Vaipus, respondió Torgadon con sencillez. Aximand dirigió una veloz mirada a Loken, los ojos separados medio ocultos lánguidamente por los párpados. Y yo confirmaba a Tarik que lo había hecho, añadió Loken. Evidentemente, las quedas advertencias de Torgadon habían sido solo para sus oídos. «Entremos», indicó Abaddon, y a continuación alzó la mano enguantada y abrió de par en par las puertas doradas y carmesí de un empujón. Un corto procesional se extendió ante ellos, una columnata de piedra negra como el ébano repujada con una greca de cable plateado. Ante ella estaban alineados 40 guardias del ejército imperial, miembro de los mismísimos genízaros bizantinos de Bárbaras, 20 en cada pared. Iban espléndidamente equipados con el uniforme completo, largos sobretodos color crema con alamares dorados, cascos cromados de forma cónica con visores de rejilla y escarapelas color grana y ceñidores a juego. Cuando el Mornival atravesó las puertas, los genízaros blandieron las ornamentadas lanzas de energía, empezando por la pareja colocada justo en el interior de la entrada. Las bruñidas hojas de las armas giraron veloces a ocupar su lugar en sucesión, igual que un dominó en movimiento a lo largo del procesional, con cada par de armas situadas una frente a la otra, entrecruzándose en posición justo antes de que los capitanes que avanzaban llegaran hasta ellas. La pareja final efectuó el saludo, mirándose a los ojos en perfecta disciplina, y el Mornival la dejó atrás para penetrar en la cubierta del Strategium. El Strategium era una gran plataforma semicircular que se proyectaba como un saliente por encima del escalonado anfiteatro del puente de la nave insignia. Muy por debajo se encontraba el nivel de mando principal, abarrotado de cientos de miembros uniformados del personal y lustrosos servidores ayudantes, diminutos como hormigas. A ambos lados, la colmena de subcubiertas de las plataformas secundarias, engalanadas con herrajes dorados y negros, se elevaban por encima del nivel del Strategium que sobresalía, alzándose hasta el mismo techo. Cada piso estaba ocupado por personal de la Armada, operadores, oficiales cogitadores y astrópatas. La sección frontal de la sala del puente era un enorme ventanal acodado a través del cual se podía contemplar las constelaciones y el negro espacio. Los pabellones de los lobos lunares y los puños imperiales colgaban del techo abovedado a ambos lados del estandarte del ojo abierto del Señor de la Guerra. El enorme estandarte llevaba una inscripción en hilo de oro con la frase «Soy la vigilancia del emperador y el ojo de Terra». Loken recordó la concesión de aquel augusto símbolo con orgullo durante el gran triunfo después de lo de Ulanor. En todas sus décadas de servicio, Loken solo había estado en el puente del espíritu vengativo en 2 ocasiones anteriores, una vez para aceptar formalmente su ascenso a capitán y luego otra vez para señalar su ascenso a la capitanía de la 10ª compañía. Las proporciones del lugar le quitaron el aliento, tal como le había sucedido en las otras 2 ocasiones. La cubierta del Strategium era una plataforma de hierro que sostenía en el centro un estrado circular de sencilla oslita sin pulir de 1 metro de altura y 10 de diámetro. El comandante siempre había evitado cualquier clase de trono o asiento. El pasillo de hierro que rodeaba el estrado quedaba ensombrecido en parte por el alero de las galerías escalonadas que ascendían por los lados de la estancia detrás de él. Al echar una ojeada a lo alto, Loken vio corrillos de iteradores superiores, estrategas, capitanes de navío de la flota expedicionaria y otros notables que se reunían para contemplar el acto. Buscó a Sinderman, pero no consiguió localizar su rostro. Las figuras de varios acompañantes permanecían de pie sin hacer ruido alrededor de los bordes del estrado. El comandante general Héctor Bárbaras, mariscal del ejército de la expedición, un aristócrata alto y meticuloso, ataviado con ropajes rojos, estaba de pie discutiendo el contenido de una placa de datos con 2 ayudantes de uniforme. Boas Comneus, señor de la flota, aguardaba haciendo tamborilear los dedos de acero sobre el borde del pedestal de Ouslita.
Era un hombretón achaparrado con el cuerpo anciano y flácido embutido en un espléndido exoesqueleto de plata y acero y envuelto además en vestiduras de un azul intenso y brillante. Unos lentes oculares fabricados con suma habilidad zumbaban y se movían en la montura potenciadora que ocupaba el lugar de sus ojos muertos hacía una eternidad. Ingmar Singh, la señora de los astrópadas de la expedición, permanecía a la izquierda del señor de la flota, un espectro macilento y ciego con un vestido blanco con capucha y ordenados en círculo a partir de ella el ilustre superior de la Navis Nobility, el navegante Chorogus, el maestre de las comunicaciones, el maestre del esclarecimiento, los oficiales superiores tácticos, los oficiales superiores heraldistas y varios legados gubernativos. Cada uno, advirtió Loken, había depositado un solitario artículo personal en el borde del estrado justo frente al lugar que ocupaban, un guante, una gorra, una varita. Nosotros permaneceremos en las sombras, le indicó Torgadon deteniendo a Loken en seco bajo el borde de la sombra que proyectaba la terraza situada encima. Este es el lugar del Mornival, aparte, pero presente de todos modos. Loken asintió y permaneció con Torgadon y Aximand a la sombra simbólica del saliente. Abaddon se adelantó hasta la zona iluminada y ocupó su lugar ante el borde del estrado entre Bárbaras, que lo saludó con un gesto de simpatía, y Comneus, que no lo hizo. Abaddon depositó el casco sobre el borde del disco de Ouslita. Un objeto depositado sobre el estrado marca un deseo de ser oído y de que se tome nota de lo que se va a decir, explicó Torgadon a Loken. Ese Kyle tiene un lugar por motivo de su posición como primer capitán. Por ahora hablará como primer capitán, no como el Mornival. ¿Llegaré a comprender cómo funciona esto alguna vez?, inquirió Loken. No, claro que no, respondió el otro, y luego sonrió de oreja a oreja. Sí, lo harás, por supuesto que lo harás. Loken observó la presencia de otra figura que se mantenía apartada de la reunión principal. El hombre, si es que era un hombre, permanecía al acecho junto a la barandilla de la cubierta del Strategium, contemplando el otro extremo del abismo del puente. Era una máquina. Parecía mucho más una máquina que un hombre. Reliquias imprecisas de carne y músculo seguían aún presentes en el tejido esquelético de su cuerpo mecánico, una armadura de oro y acero fabulosamente forjada. ¿Quién es ese?, susurró Loken. Regulus, respondió Aximand lacónicamente, adepto del Mechanicus. De modo que ese era el aspecto que tenía un adepto del Mechanicus, pensó Loken. Aquella era la clase de ser que podía conducir a los invencibles titanes al combate. «Silencio ahora», indicó Torgadon dando un golpecito a Loken en el brazo. Unas puertas de cristal blindado en el otro lado de la plataforma se abrieron deslizándose lateralmente y una carcajada retumbó en el exterior. Una figura enorme salió al Strategium, charlando y riendo animadamente, junto con una presencia pequeñísima que correteaba para poder mantenerse a su altura. Todo el mundo efectuó una profunda reverencia. Loken, hincando una rodilla en tierra, oyó el susurro de las prendas de los que se inclinaban en las empinadas galerías situadas por encima de él. Boas Comneus lo hizo lentamente, debido a que su exoesqueleto era antiguo. El adepto Regulus lo hizo lentamente, no debido a que su cuerpo mecanizado fuera rígido, sino más bien porque se sentía claramente reacio a hacerlo. El señor de la guerra Horus paseó la mirada a su alrededor, sonrió y luego saltó al estrado de un brinco. Se quedó parado en el centro del disco de Ouslita y dio la vuelta despacio. «Amigos míos», dijo, «ya se han rendido los honores, todos de pie». Lentamente se alzaron y lo contemplaron. «Resulta tan magnífico como siempre», se dijo Loken, «imponente y ágil, un semidios manifiesto, cubierto con una armadura de oro blanco y pieles de pelo largo. Llevaba la cabeza descubierta, afeitada y hermosa, su cara era noble, profundamente bronceada por multitud de soles, los ojos separados y brillantes y la dentadura reluciente. Sonrió y saludó con un movimiento de cabeza a todos y cada uno de ellos. Poseía tal vitalidad como una fuerza de la naturaleza, un tornado, una tempestad, una avalancha.
atrapada en una forma humanoide, con todo el potencial encerrado en su interior. Giró en redondo lentamente sobre el estrado mientras sonreía, saludaba con la cabeza a algunos y señalaba a ciertos amigos con una risa familiar. El primarca miró a Loken, que permanecía al fondo en las sombras del saliente, y su sonrisa pareció ensancharse por un segundo. El capitán sintió un repentino escalofrío de temor. Resultó agradable y vigoroso. Únicamente el señor de la guerra podía hacer que un Astarte sintiera aquello. «Amigos», dijo Horus, su voz era como miel, como acero, como un susurro, como todas esas cosas mezcladas en una. «Mis queridos amigos y camaradas de la 63ª expedición, ¿realmente ha llegado esa hora otra vez?» Las risas recorrieron la cubierta y también las galerías situadas encima. «Hora de la reunión informativa», siguió Horus riendo por lo bajo. «Y os aplaudo a todos por venir aquí a soportar el tedio de otra sesión más. Prometo que no os entretendré más de lo necesario. Primero, no obstante...» Volvió a saltar fuera del estrado y se inclinó para colocar un brazo protector alrededor de los hombros diminutos del hombre que lo había acompañado al salir de la estancia interior, como un padre que exhibe orgullosamente un niño pequeño ante sus hermanos. Abrazado de aquel modo, el hombre colocó una rígida sonrisa forzada en su rostro, que era más una mueca desesperada que una muestra de satisfacción. «Antes de que empecemos», siguió Horus, «quiero hablar sobre mi buen amigo Peter Egon Momus aquí presente. Como fue digna la humanidad de un arquitecto tan magnífico y dotado como este, no lo sé. Peter me ha hablado de sus proyectos para esta nueva ciudad elevada y son maravillosos, maravillosos, maravillosos». «Realmente no sé, mi señor», farfulló Momus mientras su expresión temblaba. El arquitecto designado empezaba a estremecerse, obligado a soportar una exposición directa a tan suprema atención. «Nuestro señor el emperador en persona nos envió a Peter», explicó Horus. «Conocía su valía, ¿sabéis? Yo no quiero conquistar». «La conquista en sí misma es chapucera, ¿no es cierto, Abaddon?» «Sí, señor», respondió éste. «¿Cómo podemos atraer a los perdidos puestos fronterizos de la humanidad de vuelta a un todo armonioso si lo único que les llevamos es conquista? Estamos moralmente obligados a dejarlos mejor de cómo los encontramos, iluminados por la comunicación de la verdad imperial y deslumbrantemente reformados como provincias augustas de nuestro extenso estado. Esta expedición, al igual que las otras, debe mirar al futuro y ser consciente de que lo que dejamos atrás nosotros debe perdurar como una declaración permanente de nuestras intenciones, en especial en mundos, como sucede aquí, en los que nos hemos visto obligados a infligir daños durante la promulgación de nuestro mensaje. Debemos dejar herencia tras nosotros, ciudades imperiales, monumentos a la nueva era y monumentos conmemorativos adecuados a aquellos que perecieron en la contienda para establecerla. Peter, mi amigo Peter, lo comprende. Os insto a todos a dedicar algún tiempo a visitar sus talleres y examinar sus maravillosos planes. Y espero con ilusión ver el genio de su visión adornando todas las ciudades nuevas que construyamos en el transcurso de nuestra cruzada. Sonaron aplausos. Todas las ciudades nuevas, tosió Momus. Peter es la persona adecuada para la tarea, exclamó Horus sin prestar atención a la exclamación ahogada del arquitecto. Estoy totalmente de acuerdo con el modo en que percibe la arquitectura como una celebración. Comprende como nadie, creo, el modo en el que el espíritu de la cruzada debe ejecutarse en acero, cristal y piedra. Lo que alcemos es mucho más importante que lo que derribemos. Lo que dejemos atrás, los hombres deben admirarlo eternamente y decir: esto sí que se hizo bien. Esto es lo que significa el imperio y sin él seríamos sombras. Por eso, Peter es nuestro hombre. Alabémoslo ahora. Una ovación atronadora resonó por la enorme sala.
Muchos oficiales en los niveles de mando situados debajo se unieron a ella, mientras Peter Egon Momus, con una expresión ligeramente vidriosa, abandonaba el Strategium acompañado por un ayudante. Horus volvió a saltar sobre el estrado. «Empecemos, mi ilustre adepto». Regulus avanzó hacia el borde de la tarima y colocó con delicadeza una bruñida rueda dentada sobre el reborde de Uslita. Cuando habló, su voz sonó incrementada e inhumana, como un viento eléctrico que acariciara las ramas de árboles de acero. «Mi señor de la guerra, el Mechanicus está satisfecho con esta roca. Seguimos estudiando con gran interés las tecnologías capturadas aquí. En nuestras forjas estamos aplicando retroingeniería a las armas gravitacionales y fásicas. Según el último informe, se han recuperado 3 diseños para la construcción de modelos estándar previamente desconocidos para nosotros». Horus dio una palmada. «Benditos sean nuestros hermanos del incansable Mechanicus. Poco a poco reconstruimos las piezas perdidas del conocimiento de la humanidad. El emperador se sentirá encantado, como lo estarán, estoy seguro, vuestros señores marcianos». Regulus asintió, alzando la rueda dentada y apartándose a continuación del estrado. Horus miró a su alrededor. «Racris, mi querido Racris». El gobernador general electo Racris, un hombre corpulento con unas vestiduras color gris perla, había colocado ya la vara de su cetro en el borde del estrado para indicar su participación, pero ahora la manoseaba nerviosamente mientras informaba. Horus escuchó pacientemente lo que tenía que decir, asintiendo alentadoramente de vez en cuando. Racris habló en tono monótono, largo y tendido, sin que viniera a cuento, y Loken sintió lástima de él. Racris, uno de los generales del comandante general Bárbaras, había sido seleccionado para permanecer en el 6319 como gobernador supervisor, conduciendo las fuerzas de ocupación mientras aquel mundo se transmutaba por completo en un estado imperial. Racris era un soldado de carrera y estaba claro que, si bien tomaba su elección como una señal de honor, le aterraba la perspectiva de quedarse allí. Tenía un aspecto pálido y enfermo mientras rumiaba amargamente en el momento, no muy lejano, en que la flota expedicionaria lo abandonaría para que se ocupara por sí solo de la tarea. Racris había nacido en Terra y Loken sabía que una vez que la flota zarpara y lo dejara con su tarea, Racris se sentiría tan abandonado como si lo hubieran dejado en una isla desierta. Un cargo de gobernador tenía como intención ser la recompensa máxima a los servicios de un héroe de guerra, pero a Loken le pareció un destino silencioso y terrible. Ser monarca de un mundo y además naufragar en él. Para siempre. La cruzada no regresaría fácilmente a visitar mundos conquistados. «La verdad, mi comandante», estaba diciendo Racris, «es posible que transcurran décadas antes de que este mundo alcance un estado de equidad con el imperio. Existe una gran oposición». «¿Cuánto nos falta para obtener el acatamiento?», preguntó Horus mirando a su alrededor. «Auténtica sumisión, señor», respondió Bárbaras. «Décadas, tal como dice mi buen amigo Racris. ¿Sumisión funcional? Bueno, eso es distinto. Existe un germen de disidencia en el hemisferio meridional que no conseguiremos sofocar. Hasta que los metamos en vereda, no se puede acreditar este mundo». Horus asintió. «Pues nos quedaremos aquí si es necesario hasta que esa tarea haya finalizado. Debemos aplazar nuestros planes para avanzar. Es una lástima». La sonrisa del primarca se desvaneció durante un segundo mientras reflexionaba. «A menos que haya alguna otra sugerencia». Miró a Abaddon y dejó las palabras en el aire. Abaddon pareció vacilar y dirigió una veloz mirada atrás a las sombras que tenía a la espalda. Loken comprendió que aquella era la pregunta. Aquel era un momento del consejo en el que el primarca miraba fuera de la jerarquía oficial del escalafón de mando de la expedición en búsqueda del consejo informal de su selecto círculo íntimo. Torgadon dio un codazo a Loken, pero el codazo era innecesario, pues éste ya se había adelantado para colocarse en la zona iluminada detrás de Abaddon. «Mi señor de la guerra», dijo el capitán, asustado casi por el sonido de su propia voz. «Capitán Loken», saludó Horus con un satisfecho centelleo de sus ojos. «Las ideas del Mornival son siempre bienvenidas en mi consejo».
Varios de los presentes, incluidos bárbaros, efectuaron ruiditos de aprobación. Mi señor, la fase inicial de la guerra llevada a cabo aquí se completó de un modo rápido y limpio, indicó Loken. Un ataque quirúrgico realizado por la punta de lanza a la cabeza del enemigo para minimizar las bajas y penurias que ambas partes padecerían en una ofensiva más larga y total. Una guerra de guerrillas contra los insurgentes sería inevitablemente un asunto arduo, dilatado y costoso, y podría tardar años en resolverse, lo que erosionaría los preciosos recursos militares del comandante general Bárbaras y frustraría cualquier buen inicio del mandato del gobernador general electo. 6319 no puede permitírselo, y tampoco puede hacerlo la expedición. Yo digo, y si hablo fuera de lugar, perdonadme, yo digo que si se suponía que la punta de lanza debía conquistar este mundo de un solo y limpio golpe, ha fracasado en ello. La tarea no está terminada. Ordenad a la legión que finalice el trabajo. Se alzaron murmullos por todas partes. ¿Quiere que suelte a los lobos lunares otra vez, capitán?, preguntó Horus. Loken negó con la cabeza. No a la legión entera, señor. A la 10ª compañía. Fuimos los primeros en entrar y por ello se nos ha alabado, pero la alabanza no era merecida, ya que el trabajo no está acabado. Horus asintió como si le gustara la idea. ¿Bárbaras? El ejército siempre da la bienvenida al respaldo de la noble legión. Las facciones insurgentes pueden acosar a mis hombres durante meses, como bien indica el capitán, y provocar grandes bajas antes de que acabemos con ellas. Una compañía de los lobos lunares las aplastaría por completo y pondría fin a su amotinamiento. ¿Racris? Una solución apropiada que me quitaría un peso de encima, señor, respondió Racris y añadió con una sonrisa. Sería como usar un martillo para aplastar una nuez, pero sería categórico. La tarea estaría finalizada y con rapidez. Primer capitán. El Mornival habla con una sola voz, señor, declaró Abaddon. Insto a una conclusión rápida a nuestro quehacer aquí, de modo que 6319 pueda seguir con su vida y nosotros con la cruzada. Entonces, así será, contestó Horus sonriendo ampliamente otra vez. Así que lo convierto en una orden. Capitán, haga que la 10ª compañía se prepare y efectúe su juramento de combate. Esperaremos con ansiedad notas de su éxito. Gracias por hablar sin tapujos y por ir directo al grano en este espinoso asunto. Se oyó un enérgico revuelo de aplausos de aprobación. Así pues, se nos abren posibilidades a todos, al fin y al cabo, declaró Horus. Podemos empezar a prepararnos para la fase siguiente. Cuando me comunique con él, miró a la ciega señora de los astrópatas, que asintió en silencio. Nuestro amado emperador estará encantado de saber que nuestra parte de la cruzada está a punto de avanzar otra vez. Ahora deberíamos discutir las opciones que se nos presentan. Pensaba informaros yo mismo sobre nuestros hallazgos con respecto a estas, pero hay otro que insiste absolutamente en que está en condiciones de hacerlo. Todos los presentes se volvieron para mirar cuando las puertas de cristal blindado se abrieron por segunda vez. El primarca empezó a aplaudir, y el aplauso se generalizó y recorrió las galerías mientras Malogur salía cojeando para colocarse en el escenario del Strategium. Era la primera aparición oficial del palafrenero mayor desde que lo recuperaron de la superficie. Malogur era un lobo lunar veterano y un hijo de Horus por si fuera poco. En su época había sido capitán de una compañía y podría incluso haber llegado a la primera capitanía de no haber sido ascendido al puesto de palafrenero mayor. Astuto y con mucha experiencia, las habilidades de Malogur para la intriga y el espionaje lo hacían ideal para aquel papel y le habían valido el apodo de El Retorcido, aunque él no se avergonzaba de ello. La legión podría proteger físicamente al señor de la guerra, pero él lo protegía políticamente mediante su guía y asesoramiento, poniendo impedimentos y yendo siempre por delante, consciente y totalmente sensible a cualquier matiz y corriente en la jerarquía de la expedición. Jamás había sido muy querido, ya que era un hombre al que resultaba difícil acercarse, incluso considerando desde el criterio intimidatorio de los astartes, y nunca había hecho ningún esfuerzo especial para gustar. La mayoría lo consideraba un poder neutral, un facilitador leal únicamente a Horus. Nadie era nunca tan estúpido como para subestimarlo.
Pero las circunstancias lo habían vuelto popular repentinamente, amado casi. Tras creérsele muerto, lo habían encontrado con vida y en vista de la muerte de Sejanus, aquello se había tomado como una compensación. El trabajo de la rememoradora Euphrati Keeler había consolidado su nuevo papel de héroe noble y herido cuando las pictografías de su inesperado rescate recorrieron como un relámpago la flota. En aquellos momentos los reunidos le daban la bienvenida efusivamente, aclamando su entereza y determinación. La desgracia había conseguido reinventarlo en forma de héroe adorado. A Loken no le cabía duda de que el parafrenero era consciente de aquel irónico giro y que estaba totalmente dispuesto a sacarle todo el provecho posible. Malogurz salió a la vista de todos. Las heridas recibidas habían sido tan graves que todavía no podía vestir la armadura de la legión y en su lugar llevaba una túnica blanca con el emblema de la cabeza del lobo bordado en la espalda. Un sello con la forma del ícono del señor de la guerra, el ojo abierto, constituía el cierre de la capa bajo la garganta. Cojeaba y tenía que andar con la ayuda de un bastón de metal. Tenía una protuberancia en la espalda debido a un desalimiento sifósico y el rostro, que se había vuelto demacrado y pálido desde la última vez que se le había visto, estaba surcado de arrugas producto del esfuerzo que realizaba. Unos rellenos de gel cutáneo sintético cubrían cortes en la garganta y el lado izquierdo de la cabeza. Loken se sobresaltó al darse cuenta de que el hombre estaba ahora realmente retorcido. El antiguo apodo socarrón parecía de repente grosero y falto de tacto. Horus descendió del estrado y rodeó con los brazos a su palafrenero. Bárbaras y Abaddon se acercaron a saludarlo con abrazos efusivos. Malogorz sonrió y los saludó con un movimiento de cabeza. Luego asintió y agitó la mano hacia las galerías circundantes para agradecer el recibimiento. Cuando los aplausos fueron cesando, Malogorz se inclinó pesadamente contra el costado del estrado y depositó su bastón sobre él según indicaba el ceremonial. En lugar de regresar a su lugar, el señor de la guerra retrocedió lejos del círculo para ceder a su palafrenero el centro del escenario. «He disfrutado del lujo de una cierta relajación estos últimos días», empezó Malogurz, la voz potente pero quebradiza por el esfuerzo. Resonaron carcajadas procedentes de todas direcciones y los aplausos se reanudaron durante unos instantes. «Guardar cama», siguió Malogurz, «esa pesadilla en la vida de un guerrero me ha sentado bien, ya que me ha permitido sobradas oportunidades de reexaminar la información recogida en estos últimos meses por nuestra avanzadilla de exploradores. No obstante, guardar cama, como algo de lo que disfrutar, tiene sus límites. Insistí en que se me permitiera presentar estas pruebas ante ustedes hoy porque, que el emperador me bendiga, ni en sueños imaginé jamás que podría morir de inactividad». Más risas de aprobación. Loken sonrió. Desde luego, Malogurz estaba haciendo el mejor uso posible de su nuevo prestigio entre ellos. Resultaba casi simpático. «Pasemos revista», indicó el palafrenero tomando una varita de control que agitó brevemente en el aire. «3 zonas clave nos interesan en esta coyuntura». Sus ademanes activaron los proyectores holográficos situados bajo la cubierta, y figuras de luz sólida cobraron vida por encima del Strategium, proyectadas de modo que todos los ocupantes de las galerías las vieran. La primera era una imagen en rotación del mundo que orbitaban, rodeada por indicadores gráficos de alineación elíptica y precisión. El mundo que giraba se encogió rápidamente hasta convertirse en parte de un sistema, envuelto igualmente en sobreposiciones esquemáticas, un antiguo planetario tridimensional suspendido en el aire. Luego, también eso se encogió y pasó a ser un pequeño componente realzado en un mosaico de estrellas. «Primero», dijo Malogurz, «esta zona de aquí, especificada como 85817, el cúmulo colindante con nuestra situación actual». Una zona estelar concreta del mapa de luz empezó a refulgir. «El lugar más lógico y accesible para efectuar una escala. Las naves de exploración informan sobre 18 sistemas que pueden ser interesantes, 12 de los cuales prometen ser de un valor fundamental en términos de recursos elementales, pero sin signos de vida ni ocupación».
Los reconocimientos no son concluyentes todavía, pero en esta temprana coyuntura me permitirían el atrevimiento de sugerir que esta región no tiene por qué incumbir a la expedición. Supeditados a su certificación, estos sistemas se deberían añadir al manifiesto de los colonizadores pioneros que nos siguen los pasos. Agitó otra vez la varita y un grupo distinto de estrellas se iluminó. Esta segunda región que se calcula está a... Señor, Boaz Comneus se aclaró la garganta y dijo: 9 semanas en tiempo de viaje estándar en dirección al borde de la galaxia desde donde estamos, palafrenero. 9 semanas en dirección al borde de la galaxia desde donde estamos. Gracias, repuso Malogurst. Apenas hemos empezado a explorar esta región, pero hay unas primeras indicaciones de que existe alguna cultura o culturas importantes, de capacidad interestelar dentro de sus límites. ¿Se trata de culturas activas en la actualidad?, preguntó Abaddon. Con demasiada frecuencia, las expediciones imperiales tropezaban con los resecos vestigios de sociedades que llevaban mucho tiempo fenecidas en el desierto de las estrellas. Demasiado pronto para decirlo, primer capitán, respondió Malogurst, aunque los exploradores informan que algunas reliquias descubiertas muestran similitudes con las encontradas en 79315 hace 5 años. ¿Así que no son humanas?, inquirió el adepto Regulus. Demasiado pronto para decirlo, señor, repitió Malogurst. La región tiene un código de especificación, pero creo que a todos interesará saber que lleva un viejo nombre de Terra, Sagitario. El espantoso Sagitarium, murmuró Horus con una mueca de satisfacción. Correcto, mi señor. Desde luego, la región requiere un examen más detallado. El lisiado parafrenero volvió a mover la varita e hizo comparecer una tercera espiral de soles. Una tercera opción, más lejos de nuestra situación. 18 semanas en condiciones normales, informó Boaz Comneus antes de que le preguntaran. Gracias, señor. Nuestros exploradores todavía no lo han examinado, pero hemos recibido información de la... ¿cómo se dice? 140ª expedición, al mando de Kitas Frome de la Legión de los Ángeles Sangrientos, indicando que se ha encontrado oposición al avance imperial. Los informes son fragmentarios, pero parece que ha estallado la guerra. ¿Resistencia humana?, quiso saber Bárbaras. ¿Hablamos de colonias perdidas? Senos, señor, respondió Malogurst sucintamente. Adversarios alienígenas de cierta habilidad. He enviado una misiva a la 140ª a la expedición número 140, preguntando si necesitan nuestro apoyo en este momento. Es considerablemente más pequeña que nosotros. Todavía no se ha recibido respuesta. Podríamos considerarlo una prioridad aventurarnos hacia esa región para reforzar la presencia imperial allí. Por primera vez desde el inicio de la sesión informativa, la sonrisa había abandonado el rostro del señor de la guerra. Hablaré con mi hermano Sanguinius sobre esta cuestión, anunció. No quisiera que sus hombres perecieran sin recibir apoyo. Miró a Malogurst. Gracias, palafrenero. Apreciamos tus esfuerzos y la brevedad del resumen. Se oyó una oleada de aplausos. Una última cosa, mi señor, dijo Malogurst. Un asunto personal que desearía aclarar. Se me conoce, según tengo entendido, como Malogurst el Retorcido, por razones de carácter que sé que todos los presentes conocen bien. Si bien me ha regocijado tal título, aunque algunos de ustedes puedan considerarlo curioso, me entusiasma el arte de la política y no hago ningún esfuerzo por ocultarlo. Algunos de mis ayudantes, según he sabido, han efectuado esfuerzos para acabar con el apodo creyendo que ofende mi desfigurado estado. Les preocupa que pueda encontrarlo cruel. Una afrenta. Quiero que todos los aquí reunidos sepan que no es así. Mi cuerpo está destrozado, pero no mi mente. Me ofendería si se dejara de usar el nombre por educación. No doy demasiado valor a la compasión y no quiero que se me tenga lástima. Mi cuerpo está retorcido ahora, pero mi mente sigue siendo intrincada. No piensen que de ese modo no hieren mis sentimientos. Quiero que se me conozca por el mismo nombre de siempre. Bien dicho, exclamó Abaddon y dio una palmada.
La asamblea se puso en pie en medio de un tumulto tan extraordinario como el que había acompañado a Malogurst hasta el escenario. El palafrenero recogió el bastón del estrado y, apoyándose en él, se volvió hacia el señor de la guerra. Horus alzó ambas manos para restablecer el silencio. La asamblea se puso en pie en medio de un tumulto tan extraordinario como el que había acompañado a Malogurst hasta el escenario. El palafrenero recogió el bastón del estrado y, apoyándose en él, se volvió hacia el señor de la guerra. Horus alzó ambas manos para restablecer el silencio. Nuestro agradecimiento a Malogurst por presentar estas opciones ante nosotros. Hay mucho sobre lo que reflexionar. Disuelvo esta reunión ahora, pero solicito sugerencias sobre planes de acción y comentarios ante mi atención durante todo el día de mañana. Os insto a estudiar todas las posibilidades y a presentar vuestras valoraciones. Reanudaremos la sesión pasado mañana a esta hora. Eso es todo. La reunión se levantó. Mientras las galerías superiores se vaciaban en medio de un hervidero de cháchara, los ocupantes de la cubierta del Strategium se reunieron en conferencia informal. El señor de la guerra mantuvo una tranquila conversación con Malogurst y el adepto del Mechanicus. «Muy bien hecho», susurró Torgadon a Loken. Loken soltó un suspiro de alivio. No se había dado cuenta de la gran tensión que se había acumulado en él desde el momento en que le llegó la convocatoria para la reunión informativa. «Sí, muy bien expresado», dijo Aximand. «Apruebo tu comentario, Garviel». «Simplemente dije lo que sentía. Lo fui exponiendo a medida que hablaba», admitió Loken. Aximand lo miró frunciendo el entrecejo como si no estuviera seguro de si bromeaba o no. «¿No te amedrentan estas situaciones, Horus?», inquirió Loken. «Al principio supongo que sí», respondió él con indiferencia. «Uno se acostumbra después de haber pasado por una o dos. Descubrí que era útil mirarle los pies». «¿Los pies?» «Los pies del señor de la guerra. Si atraes su mirada, te olvidas de todo lo que ibas a decir». Aximand sonrió ligeramente. Era el primer atisbo de una actitud más transigente por parte del pequeño Horus. Hacia Loken. «Gracias, lo recordaré». Abaddon se reunió con ellos bajo la sombra del saliente. «Sabía que habíamos elegido bien», dijo estrechando la mano de Loken en la suya. «Que vayamos al grano, eso es lo que el señor de la guerra quiere de nosotros. Una valoración honesta. Buen trabajo, Garviel. Ahora limítate a asegurarte de que se hace un buen trabajo». «Lo haré». «¿Necesitas ayuda? Te puedo dejar a la Justerian si los necesitas». «Gracias, pero la 10ª puede hacerlo». Abaddon asintió. «Diré a Falcus que sus aniquiladores no son necesarios en esta ocasión». «Por favor, no lo hagas», soltó Loken alarmado ante la perspectiva de insultar a Falcus Kiber, capitán de la élite de exterminadores de la primera compañía. Los otros 3/4 del Mornival lanzaron una sonora carcajada. «Tendrías que haber visto la cara que has puesto», se rió Torgadon. «Ese Kyle te provoca con mucha facilidad», dijo Aximand con una risita divertida. «Ese Kyle sabe que no tardará en desarrollar una piel bien curtida», comentó Abaddon. «Capitán Loken». El gobernador general electo Rakri se acercaba a ellos. Abaddon, Aximand y Torgadon se hicieron a un lado para dejarlo pasar. «Capitán Loken», dijo Rakris, «solo quería decir lo agradecido que estoy. Hacerse cargo de esta cuestión, usted y su compañía, dar su opinión de un modo tan directo. Los soldados de Lord Bárbaras hacen todo lo que pueden, pero no son más que hombres. El régimen está condenado al fracaso aquí a menos que se actúe con firmeza». «La 10ª compañía solucionará el problema, gobernador general», respondió Loken. «Tiene mi palabra de Astartes». «¿Debido a que el ejército no puede acabar con él?» Miraron alrededor y descubrieron que la figura alta y principesca del comandante general Bárbaras también se había unido a ellos. «No era mi intención sugerir», farfulló Rakris. «No había intención de ofender, comandante general», dijo Loken. «Y no me siento ofendido», respondió Bárbaras extendiendo una mano hacia Loken. «Una vieja costumbre de Terra, capitán Loken». Loken aceptó la mano y la estrechó. «Una que me han recordado últimamente», comentó. «Quería darle la bienvenida a nuestro círculo íntimo, capitán», dijo Bárbaras con una sonrisa, «y asegurarle que no habló fuera de lugar hoy. A mis hombres los están masacrando en el sur, día tras día.
Tengo, creo, el más excelente de todos los ejércitos de la expedición, pero sé perfectamente que está compuesto por hombres y solo hombres. Comprendo cuando se necesita un luchador y cuando un Astartes. En este caso es lo último. Venga a mi gabinete de guerra cuando le vaya bien y con mucho gusto le daré un informe completo. Gracias, comandante general. Iré a verlo esta tarde. Bárbaras asintió. Discúlpeme, comandante general, dijo Torgadon. Se requiere al Mornival. El señor de la guerra se retira y nos han llamado. El Mornival siguió al señor de la guerra a través de las puertas de cristal blindado hasta el interior de su Sancta Sanctorum privado. Una estancia amplia y bien amueblada construida debajo del pozo de las galerías de audiencia del lado de babor de la nave insignia. Una de las paredes era de cristal, abierta a las estrellas. Malogurst y el señor de la guerra entraron apresuradamente por delante de ellos y el Mornival se replegó en las sombras, aguardando a que lo llamaran. Lockin se quedó muy rígido cuando 3 figuras descendieron por la escalera de caracol de hierro hasta la habitación precedentes de la galería situada arriba. Las 2 primeras eran astartes de la Legión de los Puños Imperiales, refulgiendo casi en sus armaduras doradas. La tercera era alguien mucho más grande, otro dios. Rogal Dorn, primarca de los Puños Imperiales, hermano de Horus. Dorn saludó calurosamente al señor de la guerra y fue a sentarse con él, y Malogurst sobre los sofás de piel negra colocadas de cara a la pared de cristal. Unos servidores les trajeron un refrigerio. Rogal Dorn era un ser tan grande en todo punto como Horus. Él y su séquito de puños imperiales habían viajado con la expedición durante algunos meses, aunque se esperaba que marcharan pronto. Otros deberes y expediciones los requerían. A Loken le habían contado que Dorn había venido a petición de Horus, de modo que los dos pudieran discutir minuciosamente las obligaciones y competencias del papel del señor de la guerra. Horus había solicitado las opiniones y consejos de todos sus hermanos primarcas sobre el tema desde que le habían conferido aquel honor. Ser nombrado señor de la guerra lo apartaba bruscamente de ellos y lo elevaba por encima de sus hermanos, y habían existido algunas objeciones sofocadas y descontento, en especial por parte de aquellos primarcas que consideraban que el título tendría que haber recaído en ellos. Los primarcas eran tan propensos a la rivalidad entre hermanos y a la competencia mezquina como cualquier grupo de hermanos. Guiado probablemente por la astuta mano de Malogurst, Horus se había ganado el favor de sus hermanos, acallando temores, calmando dudas, reafirmando pactos y, en términos generales, asegurándose su cooperación. No quería que ninguno se sintiera menospreciado o pasado por alto. Tampoco quería que ninguno sintiera que ya no se le escuchaba. Algunos, como Sanguinius, Lorgar y Fulgrim, habían aclamado la elección de Horus desde el comienzo. Otros, como Angron y Perturabo, habían protestado de un modo furibundo ante el nuevo orden y había sido necesario el uso de una diplomacia magistral por parte del señor de la guerra para aplacar su cólera y sus celos. Unos pocos, como Rus y el León, se lo habían tomado con cinismo, sin sorprenderse por el giro en los acontecimientos. Pero otros, como Guilliman, Khan y Dorn, sencillamente se lo tomaron con calma, aceptando el decreto del emperador como la elección correcta y lógica. Horus había sido siempre el más brillante, el primero y el favorito. No dudaban de su aptitud para el papel, pues ninguno de los primarcas había igualado jamás los logros de Horus ni la intimidad de su vínculo con el emperador. Era aquellos resueltos hermanos de confianza y a los que Horus acudía en particular en busca de asesoramiento. Dorn y Guilliman encarnaban cualidades imperiales más sólidas y dedicadas, mandando sus expediciones legionarias con devoción y genio militar incomparables. Horus deseaba su aprobación como un joven buscaría la aquiescencia de sus hermanos mayores y más hábiles. Rogal Dorn poseía tal vez la mejor mente militar de todos los primarcas. Era tan ordenado y disciplinado como Robout Guilliman, tan valeroso como el León, pero sin embargo todavía lo bastante ágil como para tener en cuenta la flexibilidad de la inspiración, el fogonazo del celo batallador que había otorgado a personas como Leman Rus y el Khan tantas coronas victoriosas.
El historial de Dorn en la cruzada solo quedaba por detrás del de Horus, pero era resuelto allí donde Horus era exuberante, reservado donde aquel era carismático, y era por eso que Horus había sido la elección lógica para ser señor de la guerra. En armonía con su carácter paciente y frío, la legión de Dorn había alcanzado el renombre por su habilidad para resistir asedios y sus estrategias defensivas. El señor de la guerra había comentado bromeando que allí donde él podía asaltar una fortaleza como nadie, Rogal Dorn era capaz de defenderla. «Si alguna vez tengo que asaltar un bastión que esté en tu poder», había bromeado Horus en un banquete reciente, «la guerra durará eternamente. El mejor en el ataque midiéndose con el mejor en la defensa». Los puños imperiales eran un objeto inamovible en contraposición a la fuerza imparable de los lobos lunares. Dorn había sido una presencia silenciosa y atenta en los meses que llevaba con la 63ª expedición. Había pasado horas conferenciando en privado con el señor de la guerra, pero Loken lo había visto de vez en cuando, observando ejercicios de entrenamiento y también estudiando preparativos para la guerra. Loken todavía no había hablado con él ni se lo había encontrado directamente, y aquel era el lugar más pequeño en el que ambos habían estado al mismo tiempo. Lo contempló entonces en tranquila discusión con el señor de la guerra, dos seres míticos manifestándose en una misma habitación. Loken sintió que era un honor el simple hecho de estar en su presencia, de verlos conversar como hombres sin reservas. Malogurz parecía una figura diminuta junto a ellos. El primarca Dorn lucía una armadura que estaba bruñida y adornada como un arca sepulcral, en rojo oscuro y oro cobrizo comparada con el blanco refulgente de la de Horus. Unas águilas de Áquila desplegadas, confeccionadas en metal, formaban un halo alrededor de su cabeza y decoraban el blindaje del pecho y los hombros, y áquilas y laureles esculpidos repujaban las secciones de la armadura correspondientes a las extremidades. Un manto de terciopelo rojo le colgaba de los amplios hombros, ribeteado con un tejido dorado. El rostro enjuto era severo y adusto, incluso cuando el señor de la guerra bromeaba, y sus cabellos eran una mata de pelo blanco, descoloridos como huesos sin vida. Los dos astartes que lo habían escoltado en su descenso desde la galería se acercaron para aguardar junto al Mornival. Abaddon, Torgadon y Aximand los conocían bien, pero hasta entonces Loken solo los había visto de un modo indirecto deambulando por la nave. Abaddon los presentó como Sigismund, primer capitán de la Legión de los Puños Imperiales, resplandeciente en heráldica negra y blanca, y Efrid, capitán de la tercera compañía. Los astartes se saludaron formalmente entre sí con el signo del águila. «Apruebo tus indicaciones», se apresuró a decir Sigismund a Loken. «Me produce una gran satisfacción. ¿Observabais desde las galerías?» «Persigue al enemigo», respondió Sigismund asintiendo. «Acaba con esto, sigue adelante. Todavía queda tanto por hacer que no podemos permitirnos retrasos ni pérdidas de tiempo». «Hay todavía tantos mundos que deben someterse», coincidió Loken. «Un día podremos descansar por fin». «No», respondió Sigismund tajante. «La cruzada no terminará jamás. ¿Es que no lo sabes?» Loken negó con la cabeza. «Yo no, jamás», declaró el otro enfáticamente. «Cuanto más nos extendemos, más encontramos, un mundo tras otro. Nuevos mundos para conquistar, el espacio es ilimitado y también lo es nuestro apetito para dominarlo». «No estoy de acuerdo», dijo Loken. «La guerra finalizará un día. Se restablecerá un reinado de paz. Ese es justo el propósito de nuestros esfuerzos». Sigismund sonrió de oreja a oreja. «¿Lo es? Tal vez. Creo que no nos hemos impuesto una tarea sin fin. La naturaleza del género humano hace que así sea. Siempre existirá otro objetivo, otra perspectiva». «Sin duda, hermano, puedes concebir un tiempo en el que todos los mundos habrán sido llevados a una unidad de gobierno imperial. ¿No ese es el sueño que nos esforzamos por conseguir?» Sigismund miró a Loken fijamente a la cara. «Hermano Loken, he oído muchas cosas sobre ti, todas ellas buenas. No imaginaba que descubriría tal ingenuidad en ti. Pasaremos nuestras vidas combatiendo para asegurar el imperio y luego pasaremos el resto de nuestros días combatiendo para mantenerlo intacto. Existe una intrincada oscuridad entre las estrellas. Incluso cuando el imperio esté completo, seguirá sin haber paz. Nos veremos obligados a seguir peleando para perseverar lo que hemos luchado por establecer.
La paz es un deseo vano. Es posible que nuestra cruzada adopte algún día otro nombre, pero nunca finalizará realmente. En el lejano futuro no existirá más que guerra. Creo que te equivocas, dijo Loken. ¡Qué inocente eres!, se burló Sigismund. Y yo que pensaba que los lobos lunares eran supuestamente los más agresivos de todos nosotros. Así es como os gusta que las otras legiones os consideren, ¿verdad? La más temida de las clases guerreras del género humano. Nuestra reputación habla por sí misma, señor, replicó el lobo lunar. Igual que lo hace la reputación de los puños imperiales, contestó el otro. ¿Vamos a reñir al respecto ahora? ¿Disputar sobre qué legión es la más ruda? La respuesta siempre es los lobos de Fenris, intervino Torgadon, porque están clínicamente locos. Sonrió ampliamente con la intención de disipar la tensión que percibía en el ambiente. Si comparáis legiones cuerdas, por supuesto, la cuestión se vuelve más compleja. Los guerreros de la legión de ultramarines del primarca Robot Gilman hacen un buen papel, pero por otra parte son muy sanguinarios. Los portadores de la palabra, los cicatrices blancas, los puños imperiales... Bueno, todos tienen historiales magníficos. Pero los lobos lunares... ¡Cielos! ¿Los lobos lunares? Sigismund, en una pelea honesta, ¿realmente crees que tienes la menor esperanza? ¿Honradamente? ¿Tus pelagatos amarillos contra lo mejor de lo mejor? Sigismund lanzó una carcajada. Que no te quite el sueño, Tarik. Terra nos bendiga a todos. Esto es un paradigma que jamás se pondrá a prueba. Lo que el hermano Sigismund no te cuenta, Garviel, dijo Torgadon, es que su legión se va a perder toda la gloria. La van a retirar y se siente muy disgustado al respecto. Tarik se muestra selectivo con la verdad, bufó el aludido. El emperador ha ordenado a los puños imperiales que regresen a Terra y establezcan una guardia a su alrededor allí. Hemos sido elegidos como su guardia pretoriana. ¿Quién está disgustado ahora? ¿Lobo lunar? Yo no, respondió Torgadon. Me cargaré de laureles en la guerra mientras vosotros engordáis y os volvéis perezosos ocupándoos de las tareas domésticas. ¿Abandonáis la cruzada?, preguntó Loken. Había oído algo al respecto. El emperador desea que fortifiquemos el palacio de Terra y custodiemos sus bastiones. Ese fue su mandato en el triunfo de Ulanor. Hemos dedicado la mayor parte de 2 años dejando todos nuestros asuntos solucionados para poder acatar sus deseos. Si regresamos a Terra, sí, nos perderemos el resto de la cruzada, excepto que creo que quedará mucha cruzada todavía cuando nos den permiso para abandonar Terra una vez cumplido nuestro deber. No pondréis fin a esto, lobos lunares. Hará mucho tiempo que las estrellas habrán olvidado vuestro nombre cuando los puños imperiales vuelvan a guerrear en el exterior. Torgadon posó la mano en la empuñadura de su espada sierra con gesto juguetón. ¿Tantas ganas tienes de que te baje los humos por tu insolencia, Sigismund? No lo sé, ¿las tiene? Rogaldorn se alzó imponente detrás de ellos. ¿Se merece un azote Sigismund, capitán Torgadon? Probablemente, por camaradería, no le preste atención. Se molesta con facilidad. Todos se echaron a reír ante las palabras del primarca y un atisbo de sonrisa apenas perceptible asomó brevemente a los labios de Rogaldorn. Loken, dijo haciendo un ademán. Loken siguió al colosal primarca hasta el otro extremo de la estancia. Detrás de ellos, Sigismund y Efrid siguieron bromeando con el resto del Mornival, y en otra parte de la estancia Horus permanecía sentado conferenciando vehementemente con Malogurst. Se nos ha encomendado regresar a nuestro mundo de origen, dijo Dorn en tono familiar. Su voz era baja y sorprendentemente suave, como el chapoteo del agua en una playa lejana, pero por ella discurría una energía como la tensión de un cable de acero. El emperador nos ha pedido que fortifiquemos la ciudadela imperial. ¿Y quién soy yo para cuestionar las necesidades del emperador? Me satisface que reconozca las habilidades especiales de la 7ª Legión. Dorn bajó los ojos hacia Loken. No está acostumbrado a los que son como yo, ¿verdad, Loken? No, señor. Me gusta eso de usted. Ese Kyle Tarik y hombres como ellos han estado demasiado tiempo en compañía de vuestro señor, de modo que no le dan importancia. Usted, por otra parte, comprende que un primarca no es como un hombre o ni siquiera como un astarte. No hablo de fuerza, hablo del peso de la responsabilidad. Sí, señor. El emperador no tiene igual, Loken, siguió Dorn con un suspiro. No hay dioses en este universo hueco que puedan hacerle compañía.
Así que nos hizo a nosotros, semidioses, para permanecer a su lado. Nunca he conseguido aceptar por completo mi posición social. ¿Le sorprende? Entiendo de lo que soy capaz y lo que se espera de mí y me estremezco. El simple hecho de lo que soy me asusta a veces. ¿Cree que su señor Horus se sienta alguna vez así? No lo creo, señor, respondió Loken. La confianza en sí mismo es una de sus mayores cualidades. También yo lo creo y me alegro de ello. No podía existir mejor señor de la guerra que Horus, pero un hombre, incluso un primarca, es solo tan bueno como el consejo que recibe, en especial si tiene una total confianza en sí mismo. Los que están cerca de él deben moderarlo y guiarlo. Habla del Mornival, señor. Rogal Dorn asintió. Miró a través de la pared de cristal blindado a la centelleante extensión de terreno estrellado. ¿Sabe que he tenido el ojo puesto en usted? ¿Que hablé respaldando su elección? Eso me han dicho, señor. Me desconcierta y me halaga. Mi hermano Horus necesita una voz honesta en su oído, una voz que reconozca la escala e importancia de nuestra empresa, una voz que no se sienta hastiada en compañía de semidioses. Sigismund y Efrid hacen eso por mí, me mantienen íntegro. Usted debería hacer lo mismo por su señor. Me esforzaré por... Querían a Luke Cedire o a Jackton Cruce. ¿Lo sabía? Se consideraron ambos nombres. Cedire es un asesino sediento de batallas, muy parecido a Abaddon. Diría sí a cualquier cosa si ello significaba una gloria guerrera. Cruce, ustedes lo llaman el que se oye a medias, ¿no? Lo hacemos, señor. Cruce es un adulador. Diría sí a cualquier cosa si significara mantener sus privilegios. El Mornival necesita una opinión justa e inconformista. Un negativista, repuso Loken. Dorn le dedicó una auténtica sonrisa. Sí, justo eso. Tal y como hacían las viejas dinastías. Un negativista. Su educación es buena. Mi hermano Horus necesita una voz que hable con sensatez si quiere refrenar su entusiasmo y actuar en representación del emperador. Nuestros otros hermanos, algunos de ellos muy histéricos por la elección de Horus, necesitan ver que mantiene un control firme. Por ese motivo salí fiador por usted, Garvien Loken. Examiné su expediente y su carácter, y pensé que sería una mezcla correcta en la aleación del Mornival. No se siente insultado, pero existe algo de muy humano en usted, Loken, para ser un Astartes. Me temo, señor, que el casco ya no me entrará. Hasta tal punto ha henchido mi cabeza con sus cumplidos. Le pido disculpas, dijo Dorn meneando la cabeza. Habló de responsabilidad. Siento ese peso repentinamente, de un modo terrible. Es fuerte, Loken. Un Astartes. Sopórtelo. Lo haré, señor. Dorn dio la espalda a la portilla blindada y miró a Loken. Luego posó con suavidad las enormes manos sobre los hombros del capitán. Sea usted mismo. Simplemente sea usted mismo. Diga sin tapujos lo que piense, pues se le ha concedido la extraordinaria oportunidad de hacerlo. Puedo regresar a Terra en la tranquilidad de que la cruzada está en buenas manos. Me pregunto si su fe en mí no es excesiva, señor, indicó Loken. Tan ferviente como Cedire, acabo de proponer una guerra. Le oí hablar. Expuso bien su caso. Eso es parte de su papel ahora. En ocasiones debe aconsejar, en otras debe permitir que el señor de la guerra lo utilice. ¿Me utilice? ¿Comprende lo que Horus le hizo hacer esta mañana? Señor. Había leccionado al Mornival para que lo respaldara, Loken. Él cultiva un aire de pacificador, pues eso tiene un buen efecto en los mundos del Imperio. Esta mañana quería que alguien que no fuera él, sugiriera lanzar a las legiones a la guerra. Qué buen final.